En el noroeste argentino, las fincas obedecen todas a un mismo patrón de construcción. Un rectángulo de tierra correctamente alambrado y una sala, casa del dueño o cuidador, edificada a una corta distancia de la tranquera de entrada. Pueden existir variaciones o agregados, pero este es el tipo general, que yo conocía bien pues nuestra propia finca en Cerrillos se adaptaba al mismo esquema. Sabía entonces de la inutilidad de llamar desde la entrada, dado que la casa suele estar alejada de ella, y acepté inconscientemente el hecho de que iba a tener que internarme en una de las finquitas para dar aviso de mi llegada. El automóvil llevaba corriendo unos 5 minutos por la sombría calle Skew, que ahora daba la inequívoca sensación de una pendiente pronunciada. El río debía estar cerca, pero aunque la poderosa luz alta de 4 cuarzos perforaba las tinieblas, no lograba distinguir nada más allá de 20 metros. Detuve el coche y le puse el freno de mano. Sería mejor realizar una exploración a pie. Tomé de la guantera una linterna tipo lapicera, cuya exigua luz suele ser útil a veces, y descendí tomando la precaución de cerrar el auto para el caso de que me alejara del lugar. Un momento después, comprobaba lo oportuno de la decisión de detener el coche, pues 50 metros más adelante, la calle se estrechaba abruptamente y caía en un barranco pronunciado sobre el río Santa María que corría abajo, a una distancia de 100 o 150 metros. De haber seguido avanzando con el coche, me habría visto en dificultades para girar y retroceder. Estaba, por fin, en el origen de la calle Skew, no muy lejos de la vivienda de tío Kurt. Esta presunción me dio nuevos ánimos para tratar de orientarme. Algo que, estaba viendo, era bastante difícil. La calle Skew había perdido sus veredas varias cuadras atrás y, donde me encontraba ahora, era solo un callejón de grueso ripio que se extendía desde uno hasta otro alambrado, sendos límites de desconocidas propiedades. Hacia el este estaba el río, por lo que, si esta era la última cuadra, presunta morada de tío Kurt, la dirección buscada debía estar en uno de ambos lados de la calle, a pocos pasos de allí. Exploré la mano del norte que se componía de una fila de 3 hilos de alambre, hasta una altura de 1,50 m, pero flanqueados en toda su extensión por arbustos de ligustro muy tupidos y perfectamente podados en forma de pilar. Recorrí unos 150 metros sin hallar ninguna puerta o tranquera, por lo que deduje que estaba a los fondos de una finca. Tratando de calmar la contrariedad que sentía por tal insólita situación, crucé a la mano sur y reemprendí la búsqueda. Esta finca estaba mejor limitada, pues pronto descubrí una gruesa malla de alambres a rombos que dejaban entrever la maraña del consabido ligustro. La noche se tornaba impenetrable, reduciendo la ayuda de la pequeña linterna, y por eso mi paso era torpe y vacilante, mientras revisaba palmo a palmo ese tenebroso tramo de la calle Skew. Cuando ya desesperaba de encontrar una entrada en esa pared, se produjo el milagro. Un enorme portón de caño y malla de alambre emergió de las tinieblas casi al fin de la calle, a unos 10 metros del barranco. Orienté el haz de la linterna hacia adentro, pero, tal como lo suponía, no vi ninguna construcción sino un camino, formado por 2 huellas paralelas que se perdía en la oscuridad. A la izquierda se apreciaba una cuidada plantación de vides, pequeñas y cargadas de racimos. A la derecha, infinidad de almácigos de una surtida huerta. Volví a revisar la puerta, pero no hallé timbre ni llamador alguno. En cambio, descubrí 2 anillas de acero, una en la puerta y otra en el marco de hormigón, ensartadas por un pesado candado de hierro. Desalentado me recosté contra el portón, tratando de tomar una determinación. Lo más razonable sería irme y volver de día, pero me frenaba la suposición de que hubiera peones o acaso familiares de tío Kurt, a quienes les resultaría muy extraña mi presencia. Quedaba la posibilidad de persistir en la búsqueda nocturna, entrando en la finca a pesar del candado, siempre que aquella fuese realmente la vivienda de mi tío. Permanecía indeciso,
abrazado a la malla del portón, aguzando la vista en dirección al camino de entrada, cuando me pareció ver fugazmente el brillo de una luz. Fue solo un segundo, pero suficiente para que renaciera la esperanza de obtener algún resultado esa noche. Imaginé que la sala debía estar bastante lejos, razón por la cual no llegaba luz hasta el portón, interceptada, quizás, por árboles u otros obstáculos. No lo pensé más y trepé por la malla contigua al portón. Salvo el contratiempo de que una porción de mi saco safari quedó en los alambres de púas que coronaban el bastidor de malla, pude ingresar sin problemas. Unos segundos después, me desplazaba tranquilamente por el camino interior, siguiendo con la linterna las marcadas huellas de vehículo que ostentaba el mismo. Llevaba caminados unos 100 metros, cuando la senda dobló bruscamente a la derecha y se internó entre un grupo de frondosos árboles. No bien tomé esta curva, avisté a unos 30 o 40 metros una casa de tipo alpino, de 2 plantas, con techo de tejas media caña, cuyo color contrastaba con el blanco de las paredes y las negras rejas de ventanas y balcones. Contra la oscuridad de la noche se recostaba fantasmalmente sin que, al parecer, hubiera luces encendidas. Esta visión y el silencio, solo roto por el zumbido de los coyullos, contribuyeron a desmoralizarme. Me detuve un instante y contemplé la inmensa mole de la casa, apantallada por las ramas de unos sauces gigantes que se amacaban al compás de una suave brisa. Tuve inexplicables deseos de echar a correr y abandonar ese escenario irreal, pero me repuse enseguida y avancé a grandes pasos con la intención de llamar a la puerta para requerir la presencia de tío Kurt o Serino Sangredolce. Fue entonces que lo escuché. Estaba a pocos metros de la casa cuando sentí venir de mis espaldas, hacia la derecha, un sonido conocido. Era un quejido agudo. Un lamento muy especial que solo pueden reconocer de inmediato quienes hayan tenido experiencia en la cría de perros. Pues ese quejido es la expresión del deseo de atacar que manifiesta el perro, cuando el amo le impide hacerlo. Yo recordaba que mamá había traído un pequeño gato a la finca y, para evitar que Canuto lo atacara, decidió hacérselo oler mientras lo retaba con fuertes voces y le prohibía tocarlo. Entonces Canuto temblaba, debatiéndose entre el instinto de matar y la obediencia que debía a sus amos, y lanzaba unos quejidos engañosos que no expresaban dolor, sino el deseo contenido de atacar. Este tipo de quejido era el que había sonado a mis espaldas. ¿Perros?, pensé alarmado. ¿Cómo no noté la falta de perros? Dios, qué imbécil. Todas las fincas tienen perros. Pero, ¿por qué no ladraban? ¿Por qué no habían ladrado? Me di vuelta lentamente. Lo que vi me indujo un súbito terror, paralizándome en el sitio en que estaba. 2 pares de ojos verdes relampagueaban en la penumbra a pocos pasos de mí. Eran ojos de animal, de perros quizás, pero creo que el pánico me lo produjo el tomar conciencia de 2 cosas. Una, el tamaño anormal de esas bestias, y otra, su también anormal cautela. Porque resultaba inconcebible que hubiera podido transitar tanto por la finca sin que los animales emitieran ni un ladrido, y que en cambio me siguieran silenciosamente, casi arrastrándose, hasta situarse tan cerca de mí que podía tocarlos con la punta del pie. Volvió a quejarse una de las bestias con el evidente deseo de saltar sobre mí. En el momento en que me asaltaba la certeza de que su amo no debía estar lejos, sonó un silbido modulado de indudable origen humano. No alcancé a volverme esta vez, pues las bestias, al oír el silbido, actuaron como movidas por un resorte y de un gran salto se arrojaron sobre su presa. A pesar de estar casi paralizado de espanto, el instinto de conservación y varios años de karate
me hicieron poner en guardia. Pero solo para comprobar que aquellas fieras gozaban de un particular adiestramiento, pues, en lugar de dar dentelladas y buscar el cuello como hacen los perros de combate, estos parecían saber exactamente qué hacer. Cada uno se dirigió a un brazo y clavó en él sus dientes. Sentí la carne lacerada y vi que las fieras cerraban las mandíbulas sin intenciones de soltar. El impacto del ataque me hizo trastabillar, pues ambos perros parecían pesar más que mis 90 kilogramos. Un segundo después, caía hacia atrás mientras sentía crujir el hueso de mi brazo izquierdo en la boca del gigantesco can. Pensé, mientras caía, en varias tácticas para zafarme de los perros. Me revolcaría, patearía sus testículos, mordería. ¡Crack! Sonó el golpe en mi cráneo y todo se oscureció. Libro cuarto. La historia de Kurt von Silbermann. Capítulo primero. Corrían turbulentas las aguas y me arrastraban sin que pudiera evitarlo. Cerca, envuelta en un estruendo de ruido y espuma, la cascada absorbía torrentes de agua como una titánica garganta sedienta. Me acercaba al abismo rugiente. Veía el borde. Trataba de nadar inútilmente, pero el agua me arrastraba. Al final, caía de cabeza en el torrente. Era el fin. Me estrellaría en el fondo contra afiladas rocas. Debía abrir los ojos. Debía abrir los ojos. Haciendo un esfuerzo supremo, abrí los ojos, que fueron instantáneamente heridos por un resplandor terrible. Parpadeaba tratando de acostumbrar la vista al sol, en tanto comprendía que me encontraba acostado en una habitación desconocida. Miraba como hipnotizado a la ventana, ornada de blancos cortinados, mientras poco a poco se disipaban las brumas en que estaba envuelta mi conciencia. Lo primero que asumí fue el intenso dolor en la cabeza, más una especie de presión sobre el cuero cabelludo y la frente. Intenté llevar las manos a la cabeza y un nuevo dolor me punzó el sistema nervioso. Casi no podía mover los brazos, que estaban ambos vendados hasta el codo. El izquierdo era el más afectado y sensible, pues un pequeño movimiento parecía un suplicio. El derecho, igualmente dolorido, aparentaba estar en mejores condiciones. Con este último comprobé que un vendaje me cubría todo el cráneo hasta la frente. El movimiento fue muy penoso, realizado por reflejo al recobrar el conocimiento. No obstante, su fugacidad resultó suficiente para alertar a la persona que se hallaba sentada hacia la derecha de la cama, en un ángulo tal que me impidió percibir su presencia desde un primer momento. Era un hombre enorme, de mirada aguda y voz estruendosa, el que se acercaba hacia mí con gesto preocupado y vociferando. Más viejo que como lo recordaba desde aquella noche en mi niñez, no había cambiado mucho. Sin embargo, eran, sin dudas, tío Kurt. Su semblante se mostraba abatido y su voz penosa, diciendo incoherencias. «Eres mi único sobrino y casi te he matado. He derramado mi propia sangre. Una maldición ha caído sobre mí. Oh Dios, mi fin está cercano. ¿Por qué añades esta desgracia a mis sufrimientos? Te pondrás bien, Arturo, hijo mío», continuaba tío Kurt con voz dolorida. «Te repondrás. El Ampeg Palacio te ha revisado y asegura que pronto mejorarás. ¿Cómo podrás perdonarme, criatura?». Seguía tío Kurt farfullando sin parar sus quejas y disculpas mientras mantenía clavada en mí esa potente mirada azul. Envuelto en un sopor creciente, haciendo esfuerzos por coordinar las ideas, reconocí en el rostro crispado de mi interlocutor las facciones conocidas de mi madre. Como atontado lo miraba fijamente, buscando algo para decir, cuando claramente escuché el canino sonido de un gruñido. Llegó a mis oídos procedentes de afuera de la casa y tuvo la virtud de lograr que los recuerdos se agolparan en la mente.
Lo último que vi y sentí cuando exploraba la finca de tío Kurt se hizo presente como una avalancha arrolladora. ¿Qué eran? Balbuceé, tratando de contener el temblor que me sacudía todo el cuerpo. En el rostro de tío Kurt se pintó un interrogante. ¿Cómo? Preguntó desconcertado. Las fieras, dije haciendo un esfuerzo, pues sentía la lengua hinchada y dormida. Ah, los dogos, cayó en la cuenta tío Kurt. Son perros del Tíbet, animales muy particulares, auténticos perros. Quizás la única especie que merezca ese nombre. Son animales extraordinarios, capaces de recibir un adiestramiento semi-humano. Involuntariamente abrí los ojos horrorizado, y tío Kurt, al notarlo, se disculpó afligido. Lo que ha ocurrido contigo es un accidente, un incomprensible accidente del cual solo yo soy culpable. Los dogos te atacaron porque yo lo ordené. Oh, Dios, solo yo soy responsable del más grande crimen. He derramado mi propia sangre. Comenzó tío Kurt a repetir las incoherencias anteriores, mientras yo iba cayendo suavemente en la inconsciencia. Los ojos se me cerraban escuchando a quien había venido a visitar con tanta ilusión, transformado en personaje de una tragedia griega, por mi imprudencia e imprevisión. De pronto yo también me sentí culpable. El corazón se me estrujó. Intenté decir alguna disculpa, pero una salvadora penumbra eclipsó mi conciencia, sumiéndome en un sueño profundo. Trataré de abreviar los detalles de mi infortunada intromisión en la vida de tío Kurt. Será una concesión en favor de otros datos que deseo poner a disposición del lector, para la mejor interpretación de esta extraña historia. Pues si a alguien se le ocurrió pensar que todo cuanto me había pasado hasta allí era más que suficiente para cubrir una cuota de hechos misteriosos, les diré que está equivocado por mucho. A esta aventura le faltaban partes importantes. Diría que recién comenzaba, y si las casualidades notables que me habían perseguido hasta entonces, lo que vendría después no le estaba a la saga. Porque tío Kurt tenía una historia para contar, una historia tan extraña e insólita que consideraba en sí misma resultaba increíble, pero que yo debía tomar con bastante respeto, ya que esa historia era parte de mi propia historia. Pero no nos adelantemos. El día que abrí los ojos y vi por segunda vez en mi vida a tío Kurt, era el siguiente a la noche de mi desafortunada incursión por la finca. Hacía unas 15 horas que permanecía inconsciente ante la desesperación de tío Kurt, que temía haberme producido una lesión cerebral grave. El golpe, asestado con la culata de una pistola Luger, había sido contundente y, según tío Kurt, debía agradecer la salvación a la anormal dureza del cráneo o a un milagro. ¿Por qué esta seguridad? Porque él había golpeado con mucha fuerza, según sus palabras, la suficiente como para matar al intruso. Esta violencia se debía a que tío Kurt esperaba un atentado, un ataque de un momento a otro. Tenía motivos para creer en ello, como se verá, y la mala fortuna, u otra causa, quiso que yo tuviese la malograda idea de efectuar la sospechosa visita nocturna. En un primer momento, luego de cerciorarse de que no había más intrusos, tío Kurt me arrastró hasta la casa y se entregó a la tarea de revisar los bolsillos en busca de armas y elementos de identificación. Con la sorpresa que es de suponer, halló la cruz de hierro, su condecoración, la carta de mamá y los documentos y carnet que probaban debidamente mi identidad. Según tío Kurt, se hubiera suicidado allí mismo si no fuera que, inexplicablemente, yo aún respiraba. Su primera reacción fue buscar ayuda, pero, consciente de lo irregular de la situación, decidió ser sumamente cauto a fin de evitar la intervención policial. Por este mismo motivo, resultaría inconveniente recurrir a un médico desconocido que podría ponerlo en aprietos. Debo aclarar que tío Kurt no se había casado, por lo que vivía solo en la sala,
asistido por un matrimonio de viejos y fieles indios, los que habitaban una pequeña casa contigua. Aparte de los nombrados, nunca moraban allí menos de 10 peones, para atender las vides y la pequeña fábrica de dulces y arrope, pero estos ocupaban una barraca alejada a 30 metros de la sala y no eran dignos de confianza. Al viejo mayordomo, de nombre José Tolaba, llamó tío Kurt desesperado golpeando la ventana de su pieza. ¡Pepe! ¡Pepe! Sí, sí, don Serino, contestó el viejo con presteza. Ven pronto, Pepe. Ha ocurrido una desgracia, gritó Kurt. Aunque solamente nombró al viejo, 5 minutos después aparecían Pepe y su mujer, pues por el tono del llamado, supusieron que algo grave pasaba. La vieja Juana se santiguaba constantemente mientras tío Kurt y Pepe trasladaban mi cuerpo exánime hasta un sofá del living room, ya que los dormitorios se encontraban en el piso superior, escalera mediante. Perdí un poco de sangre por un profundo tajo a la altura del occipucio, pero lo más impresionante era, sin duda, la forma en que los perros me destrozaron los antebrazos. Tío Kurt dejó a los viejos para que lavaran las heridas y me cuidaran y partió en busca de Lampeg Palacios. Sacó del garage un flamante Jeep Toyota, adquirido en tiempos de la Plata Dulce, y partió velozmente, notando al salir la presencia del Ford a pocos metros del portón. La hora era intempestiva para buscar a cualquier médico, pero no para Lampeg Palacios. Este personaje, que no es de ficción, pero merecería serlo, es un médico indio mundialmente famoso por su dominio de la quinioterapia. Ya viejo en estos años, aún atiende su humilde consultorio sin ser molestado por nadie, pues su prestigio es tan grande como la fortuna que amasó gracias a las dádivas que generosos, como acaudalados pacientes, fueron depositando en sus manos. El Lampeg Palacios ha hecho caminar a hombres y mujeres paralizados por años, ha hecho mover cuellos tan tiesos como un obelisco y ha enderezado tantas columnas vertebrales desahuciadas por traumatólogos de todo el mundo que resultaría difícil de creer si no existieran para probarlo los libros de firmas. Estos libros son una segunda fuente turística para Santa María, pues allí hay firmas y notas de gente de todo el mundo que llegó hasta Lampeg Palacios a buscar una esperanza. Ricos y pobres, curas y médicos, nobles y plebeyos, todos han firmado sus libros para testimoniar la sabiduría de Lampeg. Aquí no hay magia ni hechicería, sino pura y simplemente sabiduría antigua que dinastías de Lampeg y Aguitas han conservado y transmitido de padres a hijos. Hoy, los hijos de Lampeg Palacios son médicos graduados en la Universidad de Salta y especializados en traumatología. Siguen así la tradición familiar y practican con éxito un conocimiento miles de años más antiguo que la ciencia materialista de Occidente. Acompañado por el Lampeg Palacios, volvió tío Kurt media hora más tarde. Este, que es un viejo corpulento de gruesos mostachos blancos y manos tan grandes como una alpargata número 12, se entregó a revisar mi cabeza y brazos. La cabeza no está rota, afirmó el Lampeg 10 minutos después. Pero habrá que esperar unas cuantas horas para saber si no hay lesión en el cerebro. El brazo izquierdo está roto. Hay que ponerle escayola. El derecho tiene el hueso sano, pero la carne está muy lastimada. Mire, Serino, continuó el Lampeg, no creo que esté grave, pero hay que coserle la cabeza y el brazo y darle desinflamatorios y antibióticos. Demasiado para mí que solo arreglo huesos. Te mandaré al chango menor que justo está de visita. Él es doctor y lo atenderá mejor. Una hora después, llegaba el doctor Palacios rezongando, pues debía viajar a Salta a las 5 horas, y lo habían despertado a la 1. Se entregó de lleno a su tarea administrando varias inyecciones, cosiendo las heridas del brazo derecho y enyesando el izquierdo. El tajo de cuero cabelludo lo cerró, previo afeite de la zona lastimada, con unos ganchitos de plástico inerte.
¿Seguro que los perros no están rabiosos?, preguntó con desconfianza el hijo de Lampeg. Puedo asegurarlo, afirmó tío Kurt horrorizado. Mordieron porque yo lo ordené. Son animales muy domesticados y obedecen ciegamente. Jamás atacarían a nadie por sí mismos. Movía la cabeza al doctor mientras murmuraba algo sobre las dudas que albergaba en cuanto a la mansedumbre de los dogos del Tíbet. 3 horas después, se iba el doctor Palacios y tío Kurt, luego de tomar las llaves que tenía en el saco safari, entró el automóvil a la finca y lo estacionó adentro de su garage. El segundo día intenté levantarme, pues volví en mí en un momento en que no había nadie en el cuarto. Sentí, entonces, una terrible debilidad y un mareo tal que casi caigo al suelo. Quedé sentado en el borde de la cama, contemplando, no sin cierta curiosidad, el lugar en que me hallaba. Era un cuarto sobriamente amueblado, con juego de dormitorio de nogal tallado y cama con mosquitero de encaje, que estaba en un primer piso. Lo deduje por el techo en pendiente y las gruesas vigas de quebracho que lo soportaban. En ese momento entró la vieja Juana y se espantó de verme sentado. «¡Ay, señorcito!», dijo la vieja. «¿Cómo hace usted estas cosas? Tiene que hacer reposo. Así lo ordenó el doctor». Me empujaba firmemente por los hombros para forzarme a tomar la horizontalidad, mientras yo la dejaba hacer, asombrado por la actitud de la desconocida. Enseguida estuve acostado y tapado nuevamente, en tanto la vieja no cesaba de protestar. «Señorcito, ha movido el brazo enyesado. Eso no está bien. Él se va a enojar». «¿Y el señor?», pregunté tímidamente. «¿Don Serino? Enseguida vendrá», respondió la vieja, «en cuanto le avise que usted ya se ha recobrado». Se acercó a la puerta de mi derecha. La otra daba a un baño, según supe después, pero antes de salir, se volvió y dijo: «Estése quieto, señorcito, que pronto le traeré un caldo y una horchata de nueces». Sonrió. «Verá cómo pronto recupera sus fuerzas». Conforme pasaron los días me fui reponiendo, y 15 días después ya bajaba al comedor y daba paseos por el parque contiguo a la casa. Otros 15 días más tarde me quitaron el yeso y, recién a los 35 días de haber llegado a Santa María, pude partir para Tafí del Valle en asombrosas circunstancias que luego narraré. Al comienzo escribí varias veces a mis padres, mintiendo una supuesta investigación arqueológica en el Pucará de Loma Rica, para tranquilizarlos por mi prolongada ausencia. También hablé por teléfono con el doctor Cortés, con el fin de solicitarle una extensión de 15 días a mis vacaciones que expiraban en esos días, pero solo accedió a ello cuando le informé que había sufrido un accidente. Las cosas se ponían difíciles, pues aún no había comenzado a averiguar el paradero del hijo de Belicena Vilca, y ya se acababan mis vacaciones. Sin embargo, al partir de Santa María, la moral era alta y tenía más fe que nunca. A ello habían contribuido las prolongadas conferencias que sostuve con mi extraordinario familiar. Pero regresemos a aquellos días de convalecencia, cuando tío Kurt inició el relato de su fantástica vida. Capítulo 2. Como soy médico, ya en los primeros días de la convalecencia, comprendí que esta sería larga, por lo que, disponiendo del tiempo suficiente, no veía ninguna razón para no contarle mi aventura a tío Kurt. Nunca experimenté el deseo de compartir mis asuntos con nadie, ni he tenido confidentes. Pero ahora era distinto. Desde el día del sismo, venía lamentando no conocer a nadie en quien confiar. Alguien lo suficientemente espiritual como para no burlarse de los hechos ocurridos alrededor de la muerte de Belicena Vilca, pero también que dispusiese de la libertad necesaria para poder asumir un conocimiento que entrañaba tan graves peligros. En un momento dado, pensé acudir al profesor Ramírez.
pero luego me avergoncé de esta idea egoísta que podía poner en peligro la vida y la mente de este hombre ejemplar entregado a sus cátedras y a su familia. Estaba contrariado desde entonces, pues sentía que empezaba a manejar ideas demasiado grandes, demasiado inhumanas, que podrían perturbarme si no las compartía. Y he aquí que de pronto resucita del pasado un hombre de mi sangre, a quien nunca soñé conocer. Un hombre solitario como yo, de acción. Un hombre jugado y de una edad en que no se teme por la vida, pues la muerte comienza a perfilarse como una realidad. Sí, pensaba decidido, confiaría todo a tío Kurt. Al principio charlamos de nimiedades, pues ambos evitábamos contar nuestros secretos. Yo no revelaba el motivo de mi visita, y él callaba sobre el brutal ataque de los dogos y su cachiporrazo. Le hablé sobre mis estudios y también de mis padres. Él me explicó las técnicas para obtener un buen arrope de tuna. Así estuvimos ganándonos la confianza, hasta que un día, de los últimos que guardé cama, le dije: «Tío Kurt, desearía que me alcances el maletín que traje conmigo. Quedó en el coche la noche que llegué». Para mi sorpresa, tío Kurt abrió una de las puertas del ropero y extrajo de un compartimiento el maletín que, por lo visto, había estado todo el tiempo allí. Lo abrí y extraje la carta de Belicena Vilca y algunas notas que había tomado cuando dialogué con el profesor Ramírez. «Voy a explicarte el motivo de mi visita», dije tratando de transmitir la importancia que me merecía el asunto. «Es una historia fantástica e increíble, y pienso seriamente que solo a ti me atrevo a contarla sin reservas ni temor». Tío Kurt arqueó las cejas, vivamente interesado en algo que, al menos para mí, parecía de extrema gravedad. Mis palabras y tono que usé crearon el clima apropiado para ello. Eran las 3 de la tarde de un día cualquiera. Ambos habíamos almorzado y la serena tranquilidad que reinaba en esa perdida finca invitaba al diálogo y la confidencia. Teníamos todo el tiempo del mundo a nuestra disposición para aprovecharlo como nos viniera en gana. Comencé a narrar los sucesos conocidos y, si alguna duda albergaba sobre la credibilidad que tío Kurt daría a ello, esta pronto se disipó. Visiblemente alterado por algunos pasajes y ganado por la impaciencia en otros, me interrumpía constantemente para pedir detalles y, luego que obtenía lo que deseaba, me alentaba a continuar en un tono autoritario que le desconocía. El caso de Belicena Vilca había capturado completamente su interés, pero, al enterarse de la existencia de la carta, pareció enloquecer. La extraje en ese momento del maletín y tuve que hacer un esfuerzo para evitar que me la arrebatara de las manos. Era mi intención permitir que la leyera, mas no en ese momento, sino luego, cuando yo hubiera terminado de relatar lo acontecido. Se la mostré, pues, y continué con la narración sin perturbarme por la ansiedad de mi tío, a quien le costaba un gran esfuerzo, evidentemente, aguardar para leerla. Expliqué, en líneas generales, el objetivo de aquella póstuma misiva, sin entrar en detalles sobre la increíble historia de la casa de Tarsis, mencionando solo la persecución milenaria que había sufrido por parte de los golem druidas. Hablé de Vera y Birsa y de mi convicción de que ellos eran los verdaderos asesinos de Belicena Vilca. En ese punto, parecía que los ojos de tío Kurt iban a salirse de las órbitas. Empero, sus labios permanecían sellados por la sorpresa. Finalmente, le referí la traducción que el profesor Ramírez hiciera sobre la leyenda Ada Aes Side Draoi Mac Ush y sus posteriores alusiones a los golem druidas, lo que confirmaba a mi criterio la veracidad, si no de todo, de gran parte del contenido de la carta. Aquí se cortó el encanto y tío Kurt, parándose de un salto, gritó: «¡Sí, Arturo! ¡Los druidas!
A ellos esperaba la noche que tú llegaste. Luego de 35 años, percibí la inequívoca señal de su presencia y sabía que en cualquier momento sería atacado. Aunque ignoraba por qué habían aguardado tanto, por qué reaparecían ahora. Y ahora lo sé, porque tú venías hacia mí, portador del más grande secreto. Era un rugido el que salió de su garganta al pronunciar estas frases en alemán, siendo inmediatamente contestado por dos prolongados aullidos de los mastines un piso más abajo y fuera de la casa. No pude menos que asombrarme, pues tío Kurt había hablado siempre en castellano, ya que mi dominio del idioma alemán es malo, como consecuencia de la decisión de mis padres de formarme cabalmente argentino, al punto que ni entre ellos usaban esta lengua. Tampoco se me escapaba que, por más fuerte que hubiera gritado, no podrían haberlo escuchado los perros. ¿Cómo, entonces, le habían contestado? Miraba ahora con otros ojos a tío Kurt, a quien hasta el momento tenía por una persona, como tantas otras, torturada por el recuerdo de los días de la guerra, pero, por lo demás, completamente normal. Estaba entendiendo, lentamente, que había algo más. Tío Kurt tenía un secreto conocimiento que pesaba enormemente en su conciencia, avivado ahora por mi relato. Tío Kurt debía tener unos 62 años, pero impresionaba por aparentar 10 menos. Alto hasta la exageración. Yo le calculaba 1,90 m. Era fornido, de complexión atlética y se veía que se mantenía en forma. El pelo, que debió ser negro, estaba gris, cortado muy corto. Los ojos azul claro, las cejas pobladas, la boca de labios finos con grueso bigote y mentón firme completaban su descripción. Un detalle quizás lo constituía la cicatriz que surcaba su mejilla izquierda, realzada por el rojo ruboroso de sus cachetes, signo de salud para su edad. Gustaba vestir sencilla pero deportivamente, y siempre lo veía calzando botas de grueso gamuzón. En síntesis, era un hombre impresionante, más aún en ese momento en que parecía echar chispas por los ojos. Estuvo unos minutos caminando en círculos por toda la habitación, con las manos atrás, en las que tenía la carta de Belicenavilca que acababa de entregarle. Yo guardaba respetuoso silencio, aunque intrigado por esta reacción. Habíamos pasado varias horas hablando mientras afuera oscureció rápidamente. La habitación estaba sumida en penumbras cuando entró la vieja Juana y prendió la luz. ¡Jesús! Don Serino, ¿cómo es que están al oscuro? Ya está la cena. Enseguida le subiré al señor Arturo lo suyo. La vieja sonrió como de costumbre antes de salir. Esta intromisión calmó a tío Kurt, que todavía giraba pensativo. Se detuvo a los pies de mi cama con las manos apoyadas en el espaldar y, en correcto castellano, dijo: «Nefe, creo que me has traído una respuesta que esperé por décadas. Si es así, podré morir en paz cuando todo termine», dijo misteriosamente. «Pero dime, ¿qué te trajo exactamente hasta mí? ¿Cómo se te ocurrió venir a verme?» Deseaba averiguar el motivo que tuvieron las SS para acopiar toda la información sobre los druidas, respondí. Cuando pensé en ello, vino a mi memoria el recuerdo de aquella noche 35 años atrás, cuando me regalaste la cruz de hierro. Fue una intuición, pues inmediatamente, sin motivo aparente, me asaltó la seguridad de que tú sabrías responder a esos interrogantes. Luego, supe por mamá que había sido oficial de las SS. Y aquí me tienes. Rió admirado, con aquella carcajada estruendosa que lanzara al descubrirme en la escalera de Cerrillos, de niño,
y que también recordaba. Has supuesto bien, Nefe, continuó tío Kurt. Yo puedo contarte algunas cosas que te resultarían útiles para la solución de tus problemas. Cosas referentes a la doctrina esotérica de la Orden Negra SS. Sin embargo, por un inevitable y significativo designio de los dioses, te sorprenderá comprobar hasta qué extremo estaban en mis manos las respuestas que buscabas. Pero antes de hablar de ello, cenaremos. Se fue, dejándome consumido por nuevos interrogantes. De su exclamación anterior se desprendía claramente otro misterio. ¿Cómo había trabado contacto tío Kurt con los druidas, quienes, al parecer, lo perseguían a muerte desde hacía años? Capítulo 3. A las 21:30 horas, tío Kurt se instaló en un cómodo sillón hamaca, junto a mi cama, y luego de permanecer pensativo unos minutos, comenzó a hablar. Se veía que había estado reflexionando sobre todo lo ocurrido y tomado una decisión. Mira, Arturo, dijo con tono solemne, tratando de ser convincente. Comprendo que estarás impaciente por obtener las respuestas que te han traído hasta aquí, pero debes darme tiempo para leer la carta de Belicena Vilca. Es un manuscrito extenso y me llevará varios días asimilarlo, mas es necesario que lo haga antes de responder a tus preguntas. De ese modo, tendré el antecedente de lo que tú conoces, apreciaré lo que te falta saber y podré expresarme con precisión. Esperaba mi aprobación sin condiciones. No obstante, yo creía que nada le afectaría adelantarme alguna respuesta. Estoy de acuerdo, tío Kurt, que dispongas de un tiempo para leer la carta. Pero dime ahora, ¿cómo es posible que el día de mi llegada estuvieses aguardando un ataque de los druidas? Quiero decir, ¿cómo sabías que ellos estaban por venir? Pues porque el día anterior había escuchado el zumbido, el inconfundible zumbido de las abejas melíferas, que delata el empleo del Dorje sobre el corazón. Sí, Nefe, desde ese instante me acometió una incontrolable taquicardia que aún me dura. Pero, una vez más, todos sus trucos fracasaron frente a los poderes con que me han dotado los dioses, y se verán obligados a enfrentarse cara a cara conmigo. Sus ojos brillaban desafiantes, pero yo quería aclarar las cosas. La alusión al zumbido y al Dorje, elementos que Belicena mencionara el día 25, cuando Bera y Birsa convirtieron en betún de Judea la sangre de los señores de Tarsis, antes de leer su carta, me había dejado helado de estupor. Temblando, le pregunté: «Pero, entonces, ¿ya habías oído anteriormente ese zumbido?» «Por supuesto, Arturo. Lo escuché por primera vez en 1938, hace 42 años. ¿Y dónde?», inquirí con asombro creciente, que se iba anticipando a la sorpresiva respuesta. «En el Tíbet, en la frontera entre este país y la China. Fue durante una expedición a las puertas de Changchambala». La sangre se me agolpó en las sienes. Me sentí confundido, mareado, y entreví la posibilidad de perder el sentido. La habitación había desaparecido de mi vista y en mi mente, junto a 1000 conceptos y situaciones que surgían de la carta de Belicena Vilca, las preguntas se reducían a su extrema abstracción. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pugnando por tomar forma concreta y ametrallar a tío Kurt. Este, que advertía mi confusión, comenzó a reír alegremente. ¿Has visto, Nefe? Lo sabía. Será imposible que logres comprender nada de la manera como propones el diálogo. Todo te lo diré, no temas. Pero para que puedas aprovechar mi experiencia,
Para que puedas comprenderla, lo mejor es que conozcas un resumen de mi vida. Te lo repito, espera hasta que lea la carta. Luego te relataré mi pasado y entonces sí tendrán consistencia tus preguntas y adquirirán sentido mis respuestas. Empero, prosiguió, como veo que tu impaciencia no es pequeña, te daré algo en qué pensar durante estos días. Si no he entendido mal, tratarás de hallar una orden esotérica que presumiblemente existiría en Córdoba, una orden de constructores sabios, una orden dedicada al estudio de la sabiduría hiperbórea. Asentí con un gesto. Pues bien, Nefe, yo estoy en condiciones de afirmar que muy posiblemente dispongo de noticias precisas sobre dicha orden. Y no solo sobre ella, sino sobre el misterioso iniciado que la ha fundado. Aquello era lo último que hubiese esperado escuchar, y, nuevamente, los labios permanecieron sellados, mientras en la mente los interrogantes se formaban a gran velocidad. Pero tío Kurt no me dio tiempo a preguntar. «Te lo probaré», dijo, mientras desataba un paquete que había traído disimulado en su campera. Indudablemente tío Kurt no tenía intenciones de referirse a ese asunto, a menos que mi impaciencia lo obligase, y por eso había ocultado aquel envoltorio. De no ser necesario, no lo habría mostrado en ese momento. Al concluir, quedó entre sus manos un libro de voluminoso aspecto, cubierto con gruesas tapas forradas en tela roja. Sosteniéndolo frente a mis ojos, lo abrió y quedó al descubierto la primera hoja. En ella se anunciaba, en primer término, el título de la obra y el nombre del autor. Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, por Nimrod de Rosario. Más abajo, una inscripción daba indicios sobre la filiación del libro. Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina. Cuando hube leído aquellas escuetas frases, tío Kurt dio vuelta a la hoja y me señaló una carta a los elegidos que se hallaba inserta a modo de prólogo. Al final de la misma, 3 hojas después, se encontraba la firma del autor, Nimrod de Rosario, y la siguiente indicación: Córdoba, agosto de 1979. ¡6 meses!, exclamé. ¡Solo 6 meses que fue publicado! ¿Cómo, tío Kurt? ¿Cómo demonios llegó a tus manos? No precisamente por voluntad del demonio, sino a mi buen amigo Oscar, quien falleció hace solo 3 meses y se llevó el secreto a la tumba. Aquí se puso serio al notar el desencanto en mi rostro. Sé que esta parte de la noticia no va a causarte ningún agrado, pero es preferible que conozcas de entrada la verdad. Oscar, de quien te hablaré más adelante, se hallaba como yo refugiado en la Argentina desde 1947. Al igual que con tus padres y otros camaradas, solía encontrarme con él un par de veces por año. Luego de esos encuentros secretos, cada uno regresaba a sus tareas habituales. Ni cartas, ni teléfono. Nada nos debía vincular si es que deseábamos continuar libres. A mí, ya se sabía que me perseguía una organización secreta, cuyas órdenes decían, sin dudar, ejecutar donde sea hallado. Pero el caso de Oscar era distinto. A él lo buscaban oficialmente para ser juzgado por crímenes de guerra, y el reclamo lo hacían la Unión Soviética, puesto que Oscar Feil era oriundo de Estonia. Pero Oscar, que pasaba por inmigrante italiano con el nombre de Domingo Pietratesta, había contraído matrimonio en la Argentina y tenía una hermosa familia a la que se debía proteger por sobre todas las cosas. En su caso, no cabía ni pensar la posibilidad de dejarse atrapar por el enemigo. Por eso extremábamos las precauciones para reunirnos cada 6 meses.
Y es que tampoco podíamos dejar de unirnos, pues ambos éramos entrañables camaradas, no solo desde la guerra, sino desde muchos años antes, desde la época en que juntos cursábamos la escuela Nápola. Ah, Oscar, Oscar, suspiró tío Kurt. Un amigo para más de una vida, una compañía para conquistar cielos e infiernos, un camarada para la eternidad. Pe- pero él murió, dije balbuceando, para traer a tío Kurt a la realidad. Se quedó un instante en silencio. Al fin pareció reparar en mí y continuó con su relato. Sí, Nefe. Oscar falleció hace 4 meses, de muerte natural, según todas las versiones, pero no se me oculta que pudo haber sido asesinado. Sea de su muerte lo que fuere, su esposa jamás denunciaría públicamente la verdad. El futuro de los 3 hijos de Oscar la obligaría a morderse los labios antes de hablar. De manera que ignoro con certeza lo que ocurrió, ya que, por obvias razones, no podré acercarme a su familia hasta pasado un tiempo más bien largo, 1 año o más. Pero vayamos a lo tuyo, Arturo, dijo con energía, luego de suspirar profundamente como despidiéndose de su amigo muerto. Hace unos 18 meses, más o menos, nos encontramos en la provincia de Jujuy, en el Hotel Provincial de Tilcara. Ambos pasábamos por turistas que visitaban el famoso Pucará. Allí lo noté muy excitado y feliz. Había hallado, me dijo entonces, a quienes poseían un contacto directo con la fuente de la sabiduría hiperbórea, es decir, con la misma fuente que nutría la sabiduría de nuestros instructores iniciados de la Orden Negra SS. De acuerdo a Oscar, luego de 35 años de tinieblas democráticas y judaicas, surgía nuevamente la luz espiritual del Sol Negro. Sí, después de 35 años, durante los cuales el enemigo vertió toda clase de calumnias sobre la sabiduría de la orden, y después de que cientos de impostores, a menudo mero personal subalterno de la SS, que ignoraba los secretos de la orden, sembrase la confusión sobre la enseñanza iniciática que en ella se impartía. En Córdoba, me explicó Oscar, había aparecido un gran iniciado que se hacía llamar Nimrod de Rosario. Lo de Rosario era, al parecer, para diferenciar su apodo del Nimrod histórico, un rey casita que vivió 2000 años antes de Jesucristo. Pero esto era anecdótico. Lo importante consistía en que aquel iniciado dominaba todas las ciencias de Occidente, y en especial la sabiduría hiperbórea, en un grado tan alto como Oscar no había visto nunca fuera de Alemania, y desde los últimos días de la guerra, 35 años atrás. En verdad, habría que remontarse a aquellos días y a los hombres que dirigían secretamente la Orden Negra, en particular a Konrad Tarstein, para hallar un iniciado equivalente. Por lo menos, esa era la opinión de Oscar. Claro, fuera de las inevitables comparaciones y de aquello que tenían en común, existían diferencias abismales entre Nimrod y nuestros antiguos instructores. Desde luego, ninguna diferencia había en cuanto al honor o a la sabiduría hiperbórea en sí. En este terreno, todo era análogo a la SS. Pero ya no estábamos en los días del Tercer Reich y la SS, y es lógico que al organizar a los partidarios de la sabiduría hiperbórea, Nimrod se haya visto obligado a contar con aquello que la realidad de 1979 le ofrecía. Aún recuerdo las palabras de Oscar al referirse a la incompetencia espiritual de sus seguidores. Créeme, Kurt,
que a Nimrod le hace falta una selección racial como la que se practicó en Alemania y de la cual surgimos nosotros. Lo sé, ya no estamos en Alemania, sino en el mestizo tercer mundo. Solo estoy planteando una posibilidad imposible, un juego de imaginación. Es que me apena observar cómo sus esfuerzos caen en vacío. Son desaprovechados por gente que no consigue desprenderse del siglo. No obstante, y sin rozar ni remotamente la disciplina de la SS, ha conseguido formar un importante grupo de apoyo que le permite desarrollar su estrategia. Con personas salidas del esoterismo tradicional, especialmente muchos que comprendieron que la iglesia gnóstica de Samael Aun Weor es una secta sinárquica más, y otros procedentes del nacionalismo argentino, vale decir, hombres de formación política nazi-fascista. Con ellos formó la Orden de Caballeros Tirodal, en la cual se otorga una iniciación hiperbórea en todo semejante a la que recibimos nosotros en la SS.